Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de otra propiedad del que se utiliza mucho en la termodinámica y que es la presión. Con esta propiedad pues ya empezamos a tener un poquito más de carnita dentro de los ejercicios que nosotros vayamos haciendo, porque es una propiedad pues un poquito compleja. Dentro de la termodinámica pues sí se hace un poquito más compleja, pero es muy interesante y muy entretenida. Entonces vamos a echarle todas las ganas para nosotros poder aprender esta fabulosa propiedad. Sin más que agregar, comenzamos. Y empezamos con la definición de presión. La presión se define como una fuerza normal por unidad de área. ¿Cómo es esto? Pues tenemos un área y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza normal sobre esta área. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues básicamente es la presión es igual a la fuerza entre el área donde la estamos aplicando. Y esta pues obviamente tiene unidades de newtons sobre metro cuadrado. Estos newtons sobre metro cuadrado pues son iguales a la unidad de Pascal. ¿Por qué Pascal? Pues porque así se les pone a las unidades que salen en honor a un autor que descubrió o que contribuyó mucho a al descubrimiento de esta propiedad. Entonces, pues básicamente esto es como se define la presión de una manera muy básica. Esto generalmente se utiliza mucho en sólidos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo aplicamos en un líquido? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando ustedes pues eran pequeños y se iban de vacaciones. Y ustedes pues básicamente se iban a un balneario o a la playa, etcétera. Es como todo sueño de una persona que vive en la ciudad. A lo mejor personas que viven en playa o algo así pues no es tanto su hit. Pero en este caso para las personas de la ciudad pues anhelamos con ir a un poquito a la playa o a alguna alberca. Entonces, pues nos vamos a dibujar cuando nosotros estábamos chiquitines y nos metíamos a una alberca. Generalmente sus mamás, sus papás, sus abuelitos, algún familiar les decía, oye, si acabas de comer, espérate una hora que te haga digestión y después te metes a la alberca. ¿Esto por qué pasaba? ¿Por qué se los decían? Ustedes como chiquitos pues no lo entendían, decían, o sea, yo me voy a la alberca. Y ustedes iban a la alberca, no entendíamos qué pasaba. Ahora ya, con el paso de los años, y pues va causando estragos el tiempo, si nosotros comemos y nos metemos después a una alberca, lo que seguramente va a pasar es que vamos a volver toda esa comida. Básicamente nosotros volvemos la comida y esto es ¿por qué? Porque nosotros al entrar a la alberca vamos a sentir una presión dentro de todo el cuerpo. ¿Por qué? Pues estamos dentro de un líquido. Y cuando estamos dentro de un líquido, la presión no solamente se da en sí se da en una determinada área, pero esta fuerza no viene de un solo lado, viene de todos los lados. Entonces, nosotros al entrar a la alberca, pues sentimos la presión en todo alrededor de la panza y pues lo que provoca es que empecemos a querer volver toda la comida que pues acabamos de ingerir. Entonces, pues no nos gusta esa parte, entonces mejor nos esperamos una horita a que nos haga digestión y ya después podemos volver a la alberca. Pero en este caso, cuando éramos pequeños, decíamos, bueno, yo me voy a meter a la alberca. Y entonces ustedes agarraban y se metían a la alberca. Sentían ustedes este campo de fuerzas, porque esto ya es un campo de fuerzas, o sea, haciendo las fuerzas por todos lados. Y decías, ay, como que me siento mal. No sé, como que algo está pasando aquí dentro de mi cuerpo. Y lo que ustedes pensaban es, bueno, pues a lo mejor, pues si yo me muevo de la alberca, voy a sentir menos eso que está mal. O sea, me siento raro, me voy a mover. O sea, inteligentemente yo me voy a mover. Y me movía hacia el otro lado del alberca y decía, pues aquí, a lo mejor aquí ya no siento tanto. Y pues, ¿qué creen que pasaba? Que no, que se sentía igual. O sea, nosotros sentíamos lo mismo. Y en este caso ustedes dicen, bueno, ahora me voy a mover para el otro lado, o sea, en el eje, este sería el X, me voy a mover en el eje Y, o sea, hacia el frente de sus monitores. Ustedes se movían y tampoco sentían algún cambio. Y dices, híjole, no, me siento bien mal. Y entonces aquí a nuestro amigo, pues se le ocurre decir, bueno, pues a lo mejor si me hundo en la alberca, siento menos esa presión. Y lo que hace nuestro amigo es acostarse dentro del fondo de la alberca. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pues sí, lo que se imaginan. Seguramente aquí ya va a salir otra sustancia de otra cosa que no va a ser agua, ¿no? Entonces,
muy mala idea meterse al fondo de la alberca. En este caso, pues decimos, híjole, pues bueno, vamos a analizar cómo se está moviendo la presión dentro de este fluido, porque es lo que me interesa, vamos a saber cómo se está moviendo. O sea, yo me moví para ver qué cambiaba y al final, pues me di cuenta de algo. ¿De qué? Pues qué bueno, para empezar nosotros sacamos el monito, no se nos vaya a ahogar, entonces lo sacamos, ¿no? Ya ahí que se quede flotando para que no se nos ahogue. Y decimos, pues al ser esto un campo de fuerzas, yo lo que puedo hacer es sacar el gradiente de la presión. ¿Qué es el gradiente? Pues básicamente es se va a cambiar este campo pues a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Entonces lo que yo hago es pues saco el gradiente o voy a obtener el gradiente de la presión. Lo que me queda es que voy a obtener la parcial de P con respecto de Y, que de X, más la parcial de P con respecto de Y, más la derivada parcial de P con respecto de Z. Entonces yo voy a saber cómo va variando este campo de fuerzas mientras me muevo en el eje X, me muevo en el eje Y y me muevo en el eje Z. Pero no solamente va a influir que aumente o disminuya la presión si yo me muevo de posición. También, ¿qué va a afectar? Pues bueno, no es lo mismo que ustedes se metan en una alberca de agua que en una alberca de mercurio. A lo mejor el mercurio es mucho más denso, entonces nosotros vamos a sentir mucha más presión dentro de una alberca de mercurio que dentro de una alberca de agua. ¿Y qué otra cosa? Pues bueno, también no es lo mismo que la alberca esté aquí sobre el planeta Tierra y que esté en la Luna. Obviamente en la Luna hay menos gravedad y nos sentiríamos más ligeros, no habría tanta presión. Entonces también nosotros tenemos que poner aquí que este campo, bueno, esta presión, pues va a variar también dependiendo de la densidad del líquido, de la densidad del fluido, no necesariamente tiene que ser líquido, puede ser gas, y también de la aceleración gravitacional, o sea, de dónde me encuentre, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos esto, pues comenzamos a analizar qué pasó cuando yo me moví sobre el eje X. Si ustedes hacen el experimento, lo que va a pasar es que pues no van a sentir mayor cambio, no va a haber nada de cambio, o sea, la presión va a seguir siendo la misma de este lado de aquí que de este lado de acá. Entonces decimos que bueno, pues al no haber cambio en la presión, si yo me muevo sobre el eje X, pues vamos a decir que esto se hace cero, pues no hay algún cambio. Cuando yo me muevo de aquí hacia donde están ustedes, o sea, sobre el eje Y, ¿qué está pasando? Pues tampoco no hay gran cambio, de hecho no hay nada de cambio. Entonces podemos decir que la parcial de P con respecto de Y pues también es cero, porque la presión no va a cambiar en ese eje tampoco. Pero ¿qué pasó cuando nuestro amigo se hundió? Aquí sí va a haber un gran cambio. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos sumergiéndonos en un líquido, la presión va a estar aumentando. Entonces la presión se queda tal como está. Bueno, aquí la parcial de la presión con respecto a de Z se queda tal como está. Y bueno, entonces decimos, pues sí, entonces si ya se quedó así, me queda esta siguiente expresión, que es la derivada de P con respecto de Z igual a la densidad por la aceleración gravitacional. Y lo que tenemos nosotros aquí es una ecuación diferencial. Sí, vamos a tener que resolver esta ecuación diferencial. Entonces decimos, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Esta ecuación diferencial, pues está muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Porque la podemos hacer por partes. ¿Cómo es esto? Pues nada más básicamente pasamos esta del otro lado de la igualdad. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y nos queda esta expresión, que es la parcial a la diferencial de P igual a la densidad por la gravedad por la diferencial de Z. Una vez que ya la tenemos pues así por partes, lo único que tengo que hacer es pues aplicar una integral de 1 a 2. ¿Cuál sería el punto 1 y 2? Sería el punto 1, donde está nuestro monito, y el punto 2, donde se fue nuestro monito. O sea, cuánto bajó, cuánto se sumergió. Una vez que ya tenemos esta integral, pues empezamos a analizar y decimos, pues mira, para resolverla de este lado, pues no hay mayor problema, pues no tengo nada aquí, o sea, es directa. Y aquí, pues sí, tengo estos dos términos. ¿Qué le hago a estos dos términos? Deben de estar con respecto de Z para que podamos hacer la integral. Pero decimos en este caso, oye, pero pues la aceleración gravitacional de la Tierra es constante. Bueno, en este caso prácticamente es constante. A nivel del mar es 9.81. Entonces decimos, pues si esta es constante, pues la sacamos de la integral. Pero ¿qué va a pasar con la densidad? Pues la densidad vamos a tener que hacer una consideración.
¿Qué vamos a considerar? En este caso, pues vamos a considerar que nosotros tenemos un fluido incompresible. ¿Qué es incompresible? O sea, que pues básicamente, como lo dice el nombre, que no se comprime. ¿Esto qué consecuencias trae? Pues que la densidad siempre va a ser constante. Nosotros llamamos un fluido incompresible cuando tenemos líquidos. Generalmente los líquidos no se comprimen. O sea, si nosotros queremos comprimirlo, no podemos, o sea, no se puede. Entonces, pues sí, un fluido incompresible serían líquidos. Y si nosotros habláramos al revés de un fluido compresible, pues sería un gas. ¿Por qué? Porque la densidad, pues si yo hago una compresión en un gas, pues sí va a ir variando. O sea, esta sí yo la puedo comprimir. Un gas lo puedo comprimir, por ejemplo, un globo. Un globo yo lo agarro y lo comprimo y no pasa nada. O sea, yo puedo comprimirlo y no pasa absolutamente nada. Bueno, a lo mejor se revienta el globo, pero pues sí se puede comprimir. Entonces decimos, ok, pues ya, vamos a considerar que este es un fluido incompresible, que es la densidad constante y que pues esto pues, tal cual es un líquido. Entonces nosotros al decir que tiene esto la densidad constante, pues decimos, ah, pues mira, también es constante. Entonces la densidad y la aceleración gravitacional pues pueden salir de la integral. O sea, salen de la integral y solamente me queda que puedo integrar esto directo y esto directo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría que la presión 2 menos la presión 1 es igual a la densidad por la aceleración gravitacional por Z2 menos Z1. Y esto pues básicamente decimos, bueno, pues esta es una diferencia y esta es una diferencia. Entonces yo lo voy a poner con el símbolo de una diferencia, que es un triangulito. Y esto pues básicamente me va a quedar que la diferencia de presión es igual a la densidad por la aceleración gravitacional por una diferencia en el eje Z. Esto es una altura. Y pues básicamente esta ecuación es la que nosotros conocemos como la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Vale? Ecuación de la hidrostática para los cuates. Esta es una ecuación famosísima que nosotros vamos a utilizar. Ojo, solamente, y que quede esto bien claro, cuando tengamos un fluido incompresible y cuando el fluido no se esté moviendo. Porque ¿qué pasa si ya empezamos a movernos? Por ejemplo, si ustedes tienen una manguera de agua y así que tenga mucha presión y lo que hacen es aventársela en la cara a alguien, pues ese alguien va a sentir un golpe, o sea, van a sentir una fuerza. Entonces, si el fluido se estuviera moviendo, este sí existe y este también posiblemente exista. Entonces, esta ya no podría ser. Entonces, que quede clarísimo, clarísimo. Solamente lo vamos a utilizar para cuando tengamos fluidos estáticos, por eso es hidrostática, y cuando sean fluidos incompresibles. Pues ahí de eso viene la palabra hidro, ¿no? De agua, pero en este caso sería cualquier líquido. Si es líquido y si es estático, podemos utilizar esta ecuación, ¿vale? Y pues bueno, ya de aquí pues ya vimos lo que es el gradiente de presión, ya vimos lo que es la ecuación fundamental de la estática y pues ya, o sea, esta es la que vamos a utilizar muchísimo dentro de la termodinámica, obviamente con algunas variantes que vamos a ver en los siguientes videos, pero por el momento es como, bueno, ya está, ya podemos tener algo para nosotros empezar a hacer ejercicios que yo pretendo que los hagamos en el siguiente video. Bueno, pues ya una vez que esté esto decimos, pues sí, ya queda. Pero ojo, también podemos encontrar esta ecuación y si ustedes lo buscan en la literatura, en cualquier libro, seguramente no van a tener esa diferencia, van a tener una P, no van a tener esta diferencia, van a tener una H y van a tener aquí un signo negativo. ¿Esto por qué se debe? Pues bueno, porque aquí lo que estoy haciendo yo es ponerlo como diferencia. Pues dependiendo de dónde esté mi punto de referencia, pues es como yo tendría el signo, ¿vale? O sea, el signo me lo va a dar, pues, dependiendo de dónde yo me encuentre, del punto del 1 al punto 2. Esto me lo va a dar solito, el signo. Pero cuando lo hacen así, pues generalmente lo hacen porque lo deducen de otra forma la presión hidrostática, que es lo que voy a explicar a continuación. Lo que nosotros tenemos es que, pues bueno, vamos a tener esta área. ¿Y quién está haciendo esa fuerza? Pues toda esta columna de líquido aquí arriba, ¿vale? Nosotros ponemos nuestros ejes y decimos, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues básicamente lo vamos a obtener con pues la definición de presión, que es fuerza sobre área transversal, que este es el área transversal, ¿vale?
Bueno, ¿cómo obtenemos esta fuerza? Pues sería la fuerza que está provocando la masa del líquido, entonces sería pues su peso, que es la masa, por la aceleración gravitacional. Una vez que tenemos esto, decimos, ¿y cómo obtengo yo esa masa? Es difícil obtener una masa de líquido, o sea, ¿cómo vamos a tener esa báscula, digamos, si fuera una piscina? Lo que se puede hacer, pues es mejor medir las dimensiones, sacar el volumen y con la densidad, pues obviamente poder obtener la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. Yo esto lo pongo dentro de esta ecuación y me queda que la presión es igual a la densidad por el volumen por la aceleración gravitacional entre el área transversal. Y como ya dije, o sea, nosotros para sacar el volumen pues tendríamos que medir el área transversal de esta piscina por una altura. Y es como nosotros obtenemos este volumen. Entonces me queda que la densidad, bueno, yo sustituyo esto aquí y me queda que la densidad es el área transversal por una z o una altura por la aceleración gravitacional sobre el área transversal. Y ojo aquí porque dices, oye, tengo área transversal arriba y tengo área transversal abajo. Pues sí, efectivamente se hacen uno. Y lo que me queda es que la presión es igual a menos la densidad por la aceleración gravitacional por z. Y me pueden decir, oye, pero este en menos lo sacaste de la nada. No, no lo saqué de la nada. Es que nosotros tenemos aquí nuestro punto de referencia. ¿Qué está pasando con la aceleración gravitacional? ¿Hacia dónde está haciendo efecto? Hacia abajo, hacia acá. Entonces, si nos quisiéramos ver pues más exigentes, tendríamos que haberle puesto el signo desde acá, ¿vale? Porque aquí estamos hablando como de un vector. Y es por eso que se hace el signo negativo. Bueno, por último, si se dan cuenta es prácticamente lo mismo. Como les digo aquí, lo único que cambia es que pues, yo lo tengo como diferencia. Es mucho mejor trabajarlo como diferencia de presión, no como esta. Yo les recomiendo que utilicen muchísimo esta cuando estemos hablando de termodinámica, ¿no? Entonces, olvídense casi de esta, vamos a utilizar más esta de acá. Y por último, bueno, si ustedes ya lo vieron, si son observadores, tienen aquí una densidad por la aceleración gravitacional. Y dices, oye, eso también se me hace conocido. Efectivamente, lo vimos en el video pasado que decíamos que la densidad por la aceleración gravitacional es igual al peso específico. Entonces también podemos decir que la diferencia de presión es igual al peso específico por una diferencia de altura. Y esta ecuación pues también es válida para nosotros poder hacer cálculos cuando estemos hablando de presiones. ¿Va? Espero que no haya quedado duras hasta aquí. Traté de que hubiera muy sencillo. Esto es, como les digo, lo vamos a utilizar pues bastante en unos 2-3 videos. Y la verdad es que los ejercicios son muy bonitos. Se empiezan a poner un poquito más complicadillos, pero todavía sencillos para mí. O sea, están tan buenos. Y nos vamos a ir poco a poco. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido también. Recuerden que pues siempre les agradezco que me pongan la atención. Y que si les gustó el video, pues denle like, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus primos, con todo mundo. Es válido, con todo mundo es válido que lo compartan. Y también que se suscriban para cuando yo esté subiendo videos, pues les esté llegando las notificaciones. Igual piquen en la campanita para que YouTube les avise. Bueno, pues por el momento es todo. Entonces nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.